desearles eh, éxitos en el futuro, que para mí están descontados porque veo que ustedes se han esforzado bastante y han aprendido ya a tener esas habilidades, esos récords, ¿no? De resolver ejercicios y hacerlos muy bien. O sea, tienen ya esas condiciones preparadas, que son parte de un profesionalismo que se requiere, pues, en todos los casos, ¿no? Entonces, yo le auguro verdaderamente muchos éxitos y no me equivoco, ¿ah? O sea, generalmente tenemos una apreciación futura, pero en este caso la experiencia me hace ver, bueno, que qué tipo de alumnos tengo, hasta dónde pueden llegar, y yo sé que ustedes van a llegar muy lejos en el sentido de llegar a muchos grados, ¿no? A maestrías, doctorados, no solamente trabajar en nivel, digamos, Perú, sino también el extranjero. Y ya se han dado en otras promociones similares a ustedes, con las condiciones que tienen ustedes, ¿no? Condiciones, ustedes tienen pues todas las condiciones, todas, todas. Sinceramente, yo creo bastante en ustedes, principalmente en lo que puedan hacer, ¿no? Hasta donde puedan llegar. Y sé que de repente algunos no tengan muchas ambiciones, algunos nada más, pero pienso que deberían tenerlo, ¿no? Proyectarse y lograr muchas cosas. Calidad hay. Lo que faltaría es decisión nada más, ¿no? Sinceramente, les tengo mucha fe. Esa es la palabra. Les tengo mucha fe. Y también creo que así como yo les tengo fe y muchos de los profesores, yo creo que ustedes también tienen fe, deberían tener fe en ustedes, ¿no? Sí, porque a veces hay algunos momentos en los cuales uno dice, no, que no, que estoy acá en selección, pero de repente acá nomás, no. El nivel que ustedes han tenido ha sido bien elevado y están preparados para embates fuertes. Eso es lo más importante. Porque si ustedes estuvieran en otro colegio, todos serían primer puesto. Sí, me consta, ¿no? Me consta. Porque no vayan a pensar que solamente tengo experiencia del APO, ¿no? También de otras instituciones, en la cual he visto, ¿no? Y también en los comentarios de los profesores que trabajan acá y trabajan en otro lado, actualmente, ¿ah? Me dicen, no, en el APO es otra cosa. El alumno está predispuesto a estudiar, o sea, va a estudiar. Y eso es bastante, ¿ah? Aparentemente es algo común, pero común es porque nosotros siempre lo hacemos, ¿no? O sea, ustedes siempre lo hacen. Pero en otros lugares no es así, no es así, ¿no? Son casos, un lunares nomás hay en este caso en otros lugares, ¿no? Algunos casos, algunos alumnos. En este caso casi todo el aula es así, ¿no? Bien, entonces con esa confianza que les tengo, vamos a continuar con la clase, nuestra última clase, ¿no? Clase de repaso, mejor dicho. La última clase, la clase de repaso. La próxima será el examen y ahí pues ya tomaremos otros rumbos, ¿no? Otros rumbos. Bien. Entonces vamos a empezar compartiendo. A ver, empezamos primero con el repasito. El repasito. Ahí está el repasito. Muy bien, entonces vamos a cerrar esto nuevamente, abrir esto, ya está. Ahora sí. Aquí tenemos el repasito. Bien, chicos, ahí está. Ahí tenemos a José Carlos Mariátegui Lachira, natural de Moquegua, y él escribía en un periódico peruano y en varias revistas a nivel mundial con el seudónimo de Juan Croniqueo. Es ahí el motivo por el cual se puso al colegio el nombre de Juan Croniqueo, por el seudónimo de José Carlos Mariátegui Lachira. Bien. Hoy tenemos el curso de razonamiento verbal en el Colegio Juan Croniqueur, selección 1, repasos dirigidas 28, 29, 30 y 31, docente, yo soy Alberto Ruiz Egual. El primer tema que vamos a abordar son los sinónimos contextuales.
son términos que se pueden reemplazar en un contexto o enunciado sin alterar el sentido de aquella información. Es decir, comparo las dos oraciones y el sentido es el mismo. Y aquí tenemos pues los ejemplos que nosotros desarrollamos en este momento, ¿no? Dice, era un gandul, nunca trabajaba. Si nunca trabajaba, era una persona ociosa, podríamos decir, claro. Porque la palabra ocio no es que no le guste trabajar, sino que está sin trabajo. Entonces, en este caso, sería perezoso, ¿no? Perezoso. En la 2 dice, por la edad los mancebos sufren notorios cambios orgánicos. Obviamente, ¿no? Cuando se está en momento de etapa del desarrollo, el joven empieza a crecer más rápido de lo que es común, ¿no? En el ser humano. Y ya pues le sale el famoso bozo. ¿Saben qué es bozo? A ver, recordemos por el chat. ¿Qué será bozo? Que le salen a los adolescentes, ¿no? A los adolescentes les sale bozo. Así como dicen Laura Bozo, algo parecido. Pero no tiene nada que ver con ella, ¿no? Es una pilosidad que le sale como bigotes y barbas, ¿no? Entonces, cuando le sale esos pelos delgaditos, ¿no? Al joven, al varón, pues, ¿no? Bueno, a las mujeres también les sale, ¿no? Eso es normal, ¿ah? No vayan a pensar que hay masculinidad de por medio, ¿no? Entonces, eso es una muestra de un desarrollo hormonal, ¿no? Por eso es un cambio orgánico. Bien, entonces ahí tenemos la respuesta jóvenes. La pregunta sería, ¿qué cosa es novato? En la A del 2 dice novato. Novato significa inexperto. A ver, vamos a conseguir un marcador. Listo. Entonces, la palabra novato significa inexperto, ¿no? Neófito, bisoño, novel, pipiolo incluso, ¿no? Esta palabrita que está aquí, a ver, el número 2, la E, ¿esto será gordo o fuerte? ¿Cuál de los dos? ¿Gordo o fuerte? Bueno, la respuesta es fuerte, fuerte. Pero algunos confunden y dicen, o cuando expresan un robusto bebé, dice, ah, ya, un bebé gordito, dice, ¿no? No es cierto. Robusto es fuerte, vigoroso. Número 3 dice, hoy tomé un frugal desayuno casero. Frugal quiere decir un desayuno franciscano. Franciscano, sí, es un desayuno moderado, ¿no? De poco costo, ¿no? Por ejemplo, en Navidad algunos comen pavo, ¿no? Etcétera. Pero el pavo cuesta, ¿no? O sea, no es tan barato, ¿no? No es lo mismo que comer, pues, un pescado que cuesta el kilo 5 soles, ¿no? Entonces, en este caso, una comida con pavo y no sería frugal, ¿no? Un desayuno frugal sería, por ejemplo, un pan con su paltita, ¿no? Y su té. Eso sería un desayuno frugal. Aunque hay algunos que se preparan todavía ¿cómo se llama? Su tortilla, ¿no? Su tortilla de huevo con verduras, etcétera. Bien. Opíparo es abundante. Acá dice opíparo, eso es abundante. Suculento pareciera que es sabroso, ¿no? Sino, eso es sustancioso. Y la respuesta sería un desayuno moderado, ¿no? Un desayuno moderado. Hay algunos que toman un desayuno como si fuera un almuerzo, ¿ah? Con su segundo y su sopa. Parece mentira, pero es verdad, algunos lo hacen. Bien, acá tengo el accidente, no, acá tengo el accidente, no, aquí tengo la pregunta 4, que dice, el accidente fue un hecho fortuito y lamentable. Es fortuito algo casual.
Sí, por lo que los accidentes son casuales generalmente, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta palabrita que dice adrede? Adrede significa a propósito, intencional, exprofeso, ¿no? Exprofeso. Efímero significa temporal. Aleatorio es, como se dice, al azar, a la suerte, ¿no? Eso es aleatorio. Donde no se planifica, sino ocurre nada más, ¿no? Eso es aleatorio, a la suerte. El país derrotado desarrolló un espíritu de vindicta contra su enemigo. Vindicta, obviamente, lo que la mayoría hace, ¿no? Se venga después de perder, ¿no? Entonces, venganza sería la respuesta. En el grupo 6 dice, el gobierno donó miles de hectáreas de fructífero terreno. O sea, terrenos que dieron frutos. Porque fructi viene de frutos y fero es que lleva frutos. Cuando decimos somnífero, lleva sueño. O sea, que produce sueño, ¿no? Cuando decimos acuífero, que lleva agua. Y si decimos terreno aurífero, o sea que ese terreno tiene oro, ¿no? Tiene oro. Bien. Baldío es despoblado, incultivado. Acá dice terreno baldío. Es un terreno donde no se ha sembrado nada, ¿no? Similar a un terreno desértico o un terreno eriazo. La respuesta sería productivo. 7. Ciertas frutas sin mondar se pueden comer mejor. Por ejemplo, la manzana, ¿no? ¿Por qué? Porque la manzana pues tiene una piel que también tiene vitaminas, ¿no? Lógicamente estamos hablando de una manzana que no ha sido manipulada, ¿no? Porque hay manzanas que le echan hasta cera, ¿no? Para que brille, le echan cera. Y hay gente que lo corta y lo muerde y se lo come y se come la cera también, pues, ¿no? Por eso que a veces es un poquito dificultoso actualmente, ¿no? Para darle mayor vistosidad le echan pues cera, ¿no? Ahora, ¿qué clase de cera? También hay que preguntarse, ¿no? No creo que sea una cera comestible, ¿no? Bien. Ciertas frutas sin pelar, porque esto es pelar, se pueden comer mejor, como la manzana. Una papaya con cáscara no va, pues, ¿no? Claro, no va. Las papas con cáscara sí va. Hoy en día lo venden como papas nativas, le llaman, papas nativas. Y en verdad la papa se puede comer con cáscara, lavándola bien, ¿no? Sacándole las partes terrosas, ¿no? Bien, entonces sería cierta fruta sin pelar se puede comer mejor. Pregunta 8 dice, llegué a la cúspide por un camino muy abrupto, o sea, un camino pues incómodo, ¿no? En este caso es un camino con altibajos, o sea, accidentado. El Perú se caracteriza pues por una superficie, una geografía accidentada, porque tiene montañas y también tiene valles, ¿no? Tiene todos esos tipos de geografía, ¿no? Claro. Y bien, la respuesta sería entonces accidentado. 9. La temática de Borges, Jorge Luis Borges, ¿no? A quien nunca le dieron el premio Nobel o el premio Nobel, pero que se lo merecía, pues, ¿no? Para mí era incomprensible la temática. Bueno, cuando él escribe, pues, sus obras, verdaderamente son, poco usuales, ¿no? Claro, poco usuales. Sobre todo el Alep, ¿no? Difícil de entenderlo, ¿no? Bien. Eh, Incomprensible sería abstrusa, ¿no? Que no se entiende. Inteligible es lo contrario, que se entiende. Esta palabra, por ejemplo, lo pusieron en un examen de la vida real y la gente pensaba que era que no se entendía, pero era al contrario, ¿no? El antónimo. Controvertible es algo discutible y asidero algo que tiene apoyo, ¿no? Neruda fue un ejemplo de cualidades morales y literarias. Al decir que es un ejemplo, reemplaza la palabra dechado. Dechado puede reemplazar tranquilamente a la palabra ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, para que un profesor sea modelo, ¿qué cosa debe pasar? ¿Debe ser alto? ¿Debe ser guapo? No, nada que ver.
no pasa por la parte física, ¿no es cierto? Porque puede ser un enano, ¿sí o no? Por la parte física no está pues las cualidades de un profesor. Lo que debe ser es uno puntual, o sea, cumplidor, ¿no? Que entregue sus materiales a los alumnos, que les explique, que cuando el alumno le pregunte, no reniegue cuando le están preguntando, ¿no? Darle más bien la opción para que, un espacio libre para que el alumno pregunte, ¿no? Claro, debe ser un buen profesor. Ese es un buen profesor. Que conozca el curso, ¿no? Que conozca el curso, sobre todo que sepa transmitir el tema, ¿no? Que el alumno lo haya entendido a cabalidad. Esa es la base de un profesor, ¿no? Y aparte de eso, sí, le piden la parte moral, ¿no? Porque la mayoría de las personas dicen, el profesor no se puede equivocar. Y es falso, ¿no? El profesor se puede equivocar. Pero dentro del esquema mental que tenemos sobre un profesor es que no se puede equivocar. Pero sí, los profesores se equivocan, es parte, pero también ante el error tiene que haber una rectificación, ¿no? Mal haría un profesor que se equivoque y no rectifique. Bien, entonces esa sería la idea, ¿no? Que no se vuelva terco en ese sentido. Pero por otra parte, si es bajito, si es alto, eso no tiene nada que ver, ¿no? Si es un dandy, ¿no? Un narciso, nada tiene que ver, ¿no? Así es. Bien, entonces eso es un modelo, ¿no? Un modelo. Debajo de la palabra dechado tenemos la palabra sui generis. Sui generis es una expresión latina, ¿no? Que significa único en su especie. O sea, por ejemplo, el Colegio APU y la Academia APU son instituciones sui generis, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesores son exalumnos, ¿no? Claro, son exalumnos. Entonces, eso es raro ver una institución que ocurra así, ¿no? Es más, ¿no? La institución APU fue creado por por alumnos, ¿no? Por alumnos de la UNI, y entonces ellos formaron y así también formaron a los que siguen, pues, ¿no? Claro, los formaron como profesores. Bien, acá tenemos el segundo tema, antónimos contextuales. Dice que son términos que se pueden intercambiar. Se pueden intercambiar en un enunciado cualquiera, pero dice que cuando se expresa eso, se da una otra información, o sea, una nueva información, dice bien claro acá, nueva información, ¿no? Acá dice nueva información, aunque no se ve. A ver, de repente lo sombreado, no, igualito, ¿no? No se ve muy bien, ya. Nueva información con sentido opuesto. A ver, de repente con otro color, ¿no? Bueno, primero lo que hacemos es borrar así. Y optamos de repente el rojito, puede ser que capte, ¿no? Acá dice nueva información. Ahora sí. O sea, vamos a tener otra oración, porque le hemos cambiado a la primera. Entonces, esa nueva información tendrá el sentido opuesto a la primera. Esa es la diferencia, o esa es la característica de un antónimo contextual. Bien. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Dice perennidad. Por si acaso, la palabra perennidad puede estar escrito, en vez de la primera N, una G. También, ya. Son dos formas de escribir. Perennidad y perennidad. Perennidad y perennidad, ¿no? Bueno, fue una peripecia inolvidable y que quedaría en sus mentes por la perennidad, o sea, por siempre. Lo que no es por siempre sería algo que termina, o sea, algo caduco, ¿no? Algo caduco. Ahí está. Algo caduco sería. Ya. Le gustaba ostentar sobre las cosas que compraba, o sea, compraba algo y les enseñaba a todos. En vez de enseñarle sería ocultarle, ¿no? La decimotercera dice, la verdad existe desde siempre, la mentira hemos tenido que inventarla, porque es la parte falsa, pues, ¿no? Inventar, lo que no hay, pues, ¿no? Lo que no existe. Lo contrario de inventarla sería desaparecerla, ¿no? Inventarla es como crearla. En vez de crearla o hacerla aparecer, sería pues desaparecerla, ¿no? Claro, ¿a quién no se le ha antojado poner plagiarla? ¿Sí o no?
Bien, el plagio va de la mano con el antónimo de originalidad. Ahora sí, plagio y originalidad son los antónimos en sí, ¿no? Y acá dice, es un asunto bastante superficial. Superficial es que no tiene mucha importancia, ¿no? Lo contrario sería algo importante, vital, y eso es representado por la palabra trascendental. Ahora, ¿qué significa frívolo? Frívolo es de poca importancia, hasta podría ser sinónimo de superficial. Pero como me piden antónimos, la respuesta sigue siendo la de 15. En la euforia del momento se olvidó de llamar a su amigo como habían acordado. Euforia es cuando tiene una alegría desmedida, ¿no? No puede controlarla. Y en vez de una alegría, lo contrario sería la tristeza, pero la tristeza puede también ser interpretada como un malestar. La respuesta entonces sería malestar. ¿Qué es lozanía? Lozanía no solamente en cuanto a las plantas, verdosidad, ¿no? Sino también lozanía significa juventud, ¿no? Juventud. Bien, vamos y hablando de juventud, ¿han escuchado el tema de los telómeros? Anoten, jóvenes, anoten, anoten telómeros e investiguen sobre ese tema. Los telómeros. Creo que ustedes saben ya, deben saber, ¿ah? Sí, porque es un concepto biológico sobre los telómeros. ¿Cómo hacer desarrollar los telómeros? ¿Cómo aumentar tus telómeros? ¿Cómo agrandar tus telómeros? Claro, tiene su secreto, tiene su secreto. Bien, la palabra vehemencia es una pasión, ¿no? Cuando se hace algo con pasión, con mucho entusiasmo, mucho ánimo. Y exaltación no es igual que exultación, ¿ah? Exaltación es alteración. No te exaltes, dice, no, no te exaltes. Te han insultado, pero no te exaltes. Lo que quieren es hacer que te expulsen del partido, ¿no? La clásica, ¿no? En los partidos de fútbol molestan a un jugador para que reaccionen mal y lo expulsen. Y hay gente que cae en eso, ¿ah? Sí, hay gente que cae en eso. Pierden partidos por eso, ¿no? ¿Te acuerdas de Zinedine Zidane? Ahí está un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Zinedine Zidane, excelente profesional, lo sacaron de sus casillas, ¿no? Claro. Bien. Entonces, incertidumbre tiene como antónimo seguridad. Incertidumbre es que no se sabe si va a pasar o no va a pasar, ¿no? Es algo inseguro, ¿no? Entonces, por eso seguridad sería lo contrario. Ahora, por si acaso, ¿ah? Las demás palabras que acompañan a seguridad son sinónimos de incertidumbre. Los cuatro, ¿ah? Porque duda, dubitación, vacilación y titubeo es lo mismo. O sea, por aquí no hay lugar a equivocarse, ¿no? Ya que cuatro son iguales y hay uno que es diferente. Obviamente vamos a poner a la palabra diferente que seguridad, ¿no? Ya. Dice, se caracterizaba por su fogosidad e impertinencia. Fogoso es que tiene mucho entusiasmo, ¿no? Muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Impertinencia porque actúa de manera inoportuna. Entonces lo contrario sería moderación o mesura, como está escrito acá, ¿no? Moderación o mesura. El 18, 18º. En el debate siempre se mostró duro, áspero e insolente. O sea, grosero, ¿no? Y en vez de ser grosero, es ser amable. Dice que se mostraba insolente con quienes no estaban de acuerdo con sus ideas. Bueno, ¿qué es mordaz? Hiriente, burlón. ¿Qué es acerbo? Amargo. Listo. La respuesta sigue siendo amable. Dice, caminaba por el parque con el donaire de sus 15 años. Donaire es que tiene gracia, ¿no? Claro. Las personas a esa edad, pues, tienen gracia, tienen sex appeal, ¿no? Tienen atractivos, ¿no? Lo contrario sería, pues, cuando ya se descuida, ¿no? Muestra un aspecto desgarbado, ¿no? Bien. 20. Después de tantas experiencias maravillosas, has dejado una huella indeleble en mi vida, o sea, imborrable, ¿no? Si es una huella imborrable, lo contrario sería pasajera, ¿no? Una huella pasajera. Entonces ya no es huella en sí, ¿no? Es algo pasajero.
Bien. Y ahora tenemos a las oraciones eliminadas. ¿En qué consiste? En excluir de un grupo de informaciones a una de ellas. ¿Por qué la sacamos? Porque es incoherente con el tema común. Es decir, todos tienen un tema, todos tienen el mismo tema común, pero hay uno que no. Y ese es la oración eliminada. O también podría ser por otra razón. Dice ahí, repite una información. O sea, redundancia, ¿no? Por redundancia también se puede eliminar a uno. Y la otra dice que contiene menos información o es de menor relevancia. Bien, pero ¿qué pasaría si en una misma pregunta tengo una oración de las 5? Escucha bien, concéntrate en esta parte, ¿ya? ¿Qué ocurriría cuando en una pregunta, en la misma pregunta, vienen los dos casos? El primer caso, que una de las oraciones no tenga relación con los temas o no tenga la característica común de las demás oraciones. O sea, todos tienen una característica común, pero una de ellas no tiene. Y además, las 4 que me quedaron, hay una oración que está repitiendo a otra. O sea, hay una redundancia también, una repetición. Están los dos casos en la misma pregunta. ¿A quién voy a eliminar? Si tiene los dos casos, tanto incoherencia o redundancia, tú escoges a la más lejana. En este caso sería incoherencia. O sea, se mantendría la redundancia, ¿no? A pesar que es motivo en otros casos de eliminar. Pero ¿por qué vamos a eliminar mejor la incoherencia? Porque se aleja un poco más. Nada más por esa razón. Pero acuérdate, si tienes los dos, tienes que escoger una y esta debe ser siempre la más lejana. Y en este caso es la más lejana, la incoherente. Bien. Acá tenemos la primera pregunta de oraciones eliminadas. Dice, el jefe de Estado anunció que en el proyecto de presupuesto para el 2021 destinará la mayor inversión de la historia en el sistema de salud para que todos los peruanos accedan a un servicio de calidad. Hizo una invocación para que el Congreso esté a la altura de esta demanda y apruebe la propuesta presupuestal. O sea, dice que en el presupuesto van a dar un mayor número, ¿no? Mayor inversión para el sector salud. Y la 2 pide que lo apoye el Congreso, ¿no? Y la 3 dice, las obras que serán ejecutadas en el marco del programa Gobierno a Gobierno que facilitan su ejecución será la construcción y mejoramiento de la carretera central. ¿Eso tendrá que ver con la salud, como dijo en el 1? No, para nada, ¿no? En la 2 me está hablando de la parte de la construcción, ¿no? De carreteras. Y no me está hablando de salud, que dice en la 1 y lo apoya la 2. La 4 también habla sobre la salud, porque dice, adelantó que en julio del 2021 todos los peruanos y peruanas estarán afiliados al Seguro Integral de Salud, o sea, al SIS. También habla de la salud en el número 4. En el número 5 también habla de la salud. Señaló que el SIS pudo incorporar a 3.400.000 peruanos al sistema y a la fecha llegan a 21 millones de personas. 21 millones es bastante, claro. Claro, porque somos 33 millones de peruanos y 1 millón de venezolanos. O sea, total somos 34. Bien, jóvenes, entonces el tema es hablar sobre el apoyo que el gobierno dará a la salud. Pero la número 3 hablará de una obra del Estado, pero no refiere a la salud. Por eso la 3 se va. Ya. 22. Dice, en la cultura occidental la inteligencia ha representado la capacidad por la que el hombre ha intentado ubicarse en la escala de los seres racionales, ¿no? La inteligencia es lo que ubica a los seres racionales. En la 2 dice, para la psicología el estudio de la inteligencia no es sino el análisis de cierto número de actividades, comúnmente considerados inteligentes. Las distintas escuelas psicológicas, sin embargo, no están de acuerdo en esas actividades en sí. Estas actividades dependen de una sola capacidad o si son funciones de capacidades independientes. Bueno, en este caso están hablando de cómo lograr la inteligencia, ¿no? En la 4 dice, así la psicología conductista intenta explicar la inteligencia en términos de habituación, o sea, de hábitos que se tenga, ¿no?
Y la 5, para la psicología cognitiva, liderada por Piaget, la inteligencia es una acción interiorizada que realiza una transformación para pasar de una partida a un estado final, o sea, desarrollo de la inteligencia, ¿no? Bien, si en todos habla de cómo promover el desarrollo de la inteligencia, qué pasos seguir, qué camino seguir, qué hacer, cuál es la receta. Bueno, todos hablan de ese tema, cómo mejorar la inteligencia, cómo desarrollar la inteligencia. Pero la número 1 está catalogando o calificando o clasificando cómo es en la cultura occidental nada más, o sea, en un grupo social de la occidentalidad en el aspecto de la cultura. Entonces, por eso que la 1 se va, ¿no? Que se aleja a esa idea principal del desarrollo de la inteligencia. Está hablando de un caso particular. Ya. Vamos a la pregunta 23ª. Dice, la distancia interpersonal también se suele denominar espacio personal. Un área con límites invisibles que rodea a la persona. La distancia interpersonal. ¿A qué llamaremos, no? Esa distancia interpersonal. La analogía más habitual es hacer referencia a una metafórica burbuja que nos acompaña en todo momento. Claro, si hay una burbuja, la superficie de la burbuja nos evitaría ese contacto, ¿no? Y la 3 dice, esta burbuja no siempre tiene el mismo diámetro. Su tamaño varía en función de la situación social y el tipo de interacción social. ¿No se han dado cuenta que hay personas que cuando caminan juntas, primero, ni se toman de la mano, no estamos hablando de pareja por si acaso, ni se toman de la mano, ni se abrazan? Ojo, estamos hablando de 2 personas nada más, no de pareja. Entonces, así caminan. Pero hay personas que quizás son familiares, quizás son pareja, quizás son amigos, etcétera, pero van por la calle abrazados, abrazados. O sea, es una forma ya de un trato diferente, ¿no? De un trato diferente que no lo tiene la mayoría, ¿no? La minoría muestra así de esa manera un afecto, ¿no? O una confianza también, porque no necesariamente, digamos, porque el afecto es parte de la confianza, ¿no? Listo. En la 4 dice, el espacio personal se refiere a la distancia física entre 2 personas que interactúan, la cual puede ser medida en metros y centímetros. Bueno, si te das cuenta, en la mayoría de las oraciones 1, 2 y 3, nos están hablando de una separación física, pero de manera no directa, ¿no? No tan nítida como lo dice en la 4. En la 4 están utilizando ya un lenguaje coloquial. En el resto hay un lenguaje, como dice ahí, metafórico, ¿no? Metafórico. Y en la 5, ¿qué dice? En función de la distancia con nuestro interlocutor ofreceremos más o menos información y podremos comunicarnos de manera más o menos analítica, ¿no? Ya. Oye, nos adelantamos, ¿qué estamos hablando? Ya. Ofrecemos más o menos información y podremos comunicarnos de manera más o menos efectiva. Esa era la palabra, ¿no? Más o menos efectiva. Entonces, en todos habla de manera así gaseosa, general, metafórica, literaria, pero la 4 ya es muy puntual, ¿no? Inclusive habla de eh, unidades de medida como metros y centímetros. Ahí la diferencia en todos los casos, que quizás hablarán el mismo tema, pero el lenguaje que utilizan es un lenguaje coloquial. El resto no es un lenguaje coloquial, sino quizás un lenguaje académico, ¿no? Que linda con la parte literaria, ¿no? Con la parte literaria. Ya. En la pregunta 24ª dice, las estructuras políticas evolucionan con el tiempo tal y como lo hacen las sociedades que las acogen. Claro. Por ejemplo, cuando el hombre empieza, no había gobernantes ni gobernados. Cada uno por su cuenta desarrollaba su vida, ¿no? Cogía frutos de la zona, si se había acabado, se iban a otra zona. El hombre no se gobernaba. Incluso la familia, la unidad celular, etcétera, ni siquiera estaba bien establecida,
¿no? Más era por manada, como decimos, ¿no? Por grupo, por tribu. Entonces, eran así las estructuras sociales, ¿no? Ahora, pero con el tiempo aparecen las estructuras políticas. ¿Cómo? Se crean, pues, el jefe del clan, por decir, ¿no? Después ya el líder de la manada también, ¿no? Etcétera. Cuando se van a casar, siempre había un líder, por ejemplo. Pero después de eso que viene, ya dicen debe haber un rey, manda a todos. Es como el hijo del Dios, por decir. Del Dios solo, del Dios que nosotros, el Dios de, como dicen en el himno nacional, ¿no? Entonces, eso viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser la nueva forma de estructura política, donde hay un rey y el resto son vasallos, ¿no? El rey, lógicamente, siempre sustentado en la familia real, en la casta real, ¿no? Hay una casta ahí, una clase social, diferente al resto, ¿no? Al pueblo, al vasallo, etcétera. Pero no solamente queda ahí una estructura política de esa forma, después desaparece y no tanto desaparece en forma simultánea, pero en un momento va a desaparecer, pero aparece ¿qué cosa? La forma democrática, un presidente, sus congresistas, ¿no? Sus senadores y diputados. Así se empezó, ¿eh? Ahora solamente hay congresistas nada más, pero el mundo se movía con un congreso de diputados y senadores. Entonces, ¿eso cómo variará? De repente en el futuro ya no se necesitará congreso, ¿no? Claro, pienso que no, ya no debería haber congreso ya. No digo que lo cierren, ¿ah? No, sino que ya tenemos que superar, así como la monarquía fue superada con la democracia, entonces se puede todavía mantener la democracia, pero con otro formato, ¿no? En la cual eh, se crean partidos políticos que vayan a ser digamos, así como la Constitución, pero algo más puntual, ¿no? En la cual se apliquen de manera mecánica, ¿no? Y un grupo minoritario como el Tribunal Constitucional que se dedique a garantizar esas normas que se crean, ¿no? Mucho más amplias. Pero en verdad, la forma como hacen las leyes son muy lentas, muy lentas. Lentas, antojadizas, poco productivas, bueno. Entonces podría haber una estructura política diferente. O sea, no estamos hablando de la antidemocracia, por si acaso, para nada. Al contrario, usando el criterio democrático. Bien. Y en la 3 dice, y hacen que los esquemas teóricos que no servían para interpretarlas puedan quedar desfasados. Claro, porque si hay una evolución de las estructuras políticas, va a llegar un momento en el cual todo lo que se hable de política quedará desfasado ante las necesidades de la población, de los países, del mundo, ¿no? Sucede así con la democracia, sino pocas veces los juicios que subrayan la decadencia de este modelo. Ahí nomás ya se está cuestionando el formato de democracia. O sea que ya criticaron a la monarquía, se ha llegado a la democracia y la democracia ya se está debilitando. Porque tiene que haber un cambio, pues, ¿no? Un cambio. Pero un cambio para mejora, pues, ¿no? Para mejorar. En la 5 dice, en realidad hay ciertas insuficiencias en sus conceptos y análisis. O sea, están cuestionando están hablando del cambio de las estructuras políticas. Y el cambio pasa primero por el cuestionamiento. Porque ¿cómo va a cambiar si no ha sido cuestionada? Significaría que las cosas van bien. Entonces, en el momento que la estructura política está yendo mal, o está decayendo, o está debilitándose, pues hay que crear una nueva y promover en este caso la estructura política evolucionada, ¿no? Pero ¿qué dice la número 2? El éxito de la democracia y su expansión en el siglo pasado se debe a la pluralidad de factores. Ahí no está diciéndose que debe cambiarse, solamente está recordando que la democracia en algún momento fue utilitario nada más, ¿no? Por eso se va a la número 2, porque está hablando también del tema, pero se está alejando al eje común que viene a ser evolución de la estructura política, ¿no? La 2 quizás es como una especie de un aparte, ¿no? Un ejemplo, por decirlo, de dónde viene esa intencionalidad de una evolución de estructura política. Bueno, no sé si ustedes entenderán este lenguaje sobre la política, ¿no? Bien, ahora vamos
a la comprensión de lectura. Bueno, antes del bicho, antes de la llegada del bicho, la comprensión de lectura era necesaria, difícil de llegar a tener, digamos, un gran número de lectores, ¿no? Había poca predisposición para leer, pero ahora ya no queda otra. Tenemos que leer sí o sí. Máxime cuando en Internet hay un sinnúmero de textos que eran inalcanzables por la economía nada más, pero ahora ya los tenemos a la mano. Y no solamente los libros que necesitamos. Ahí están los libros incluso hasta los que no necesitamos, hasta los que no nos urge. No nos urge y por eso es que a veces priorizamos y leemos algunos textos. Pero ya el mundo ha mejorado porque tenemos más material de estudio, más acceso a mayor texto, mayor cantidad de textos. De esa manera, la virtualidad ha servido para mejorar en ese campo de la cantidades de material literario, ¿no? De literatura, de compresiones de lectura. Cierto, cierto. Por ejemplo, la vez pasada busqué el diccionario de Roque Barcia y no encontré físicamente, pero me fui a la virtualidad, entré a internet y busqué el libro y lo encontré. ¿Se dan cuenta? O sea que la virtualidad nos ha traído muchos elementos importantes. Bueno, depende del uso que el hombre le dé a la lectura. Si el hombre le da prioridad a la lectura, pues lógicamente vamos a sacar mejores dividendos. Si le da prioridad, ¿no? Ya. Dice pues que la comprensión de lectura es una aptitud para alcanzar un entendimiento de las cosas. O sea, cómo entender las cosas. Gracias a la lectura, ¿no? Es el desarrollo de significados mediante la adquisición de ideas más importantes de un texto. O sea, escogemos y buscamos siempre la más importante. Y establecemos vínculos entre las ideas que están dentro del texto. Claro, porque es como un tejido, ¿no? Por eso al texto en latín es tejido. Claro, es tejido. Y en verdad un texto, una lectura, es un conjunto de oraciones que están tejidas entre sí, ¿no? Es posible, dice, comprender. Ah, ya, también hay niveles, ¿no? Por ejemplo, nivel literal. Yo leo y de lo que he leído respondo tal como está. Pero también puedo hacer otros análisis más profundos. Como por ejemplo, ir a la parte inferencial. La inferencia, ¿no? Esto por si acaso de lo inferencial les piden bastante a los profesores, ¿no? A los pedagogos, a los profesores de carrera, ¿no? Que han estudiado para educación. Y a ellos le piden pues lectura inferencial, sí o sí. ¿Y cómo es la lectura inferencial? Pues que me dan una oración y yo saco otra oración de ella, pero en base a la primera. Por ejemplo, si yo digo que Albert Einstein nació en Alemania, de esa oración yo puedo sacar que Albert Einstein no es belga, que Albert Einstein no es norteamericano, que Albert Einstein no es chino, etc. Puedo sacarlo de esa primera oración, cualquiera de esas oraciones. Esa es una inferencia. Bien. Y aquí tenemos el primer texto. El primer texto. Este texto ya lo conoces. Nos está diciendo que nuestro país tiene muchos recursos naturales, ¿no? Y por eso es que se acuñara la frase, ¿no? Por Antonio Raimondi, por este italiano, se acuñó la frase de el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Que está aquí, ¿no? Justo aquí lo han puesto. Y ese es el concepto que nos hemos comido, ¿no? Es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Por qué decía eso? Por los recursos naturales que tiene el Perú, ¿no? Que es comparable con esos países inmensos como son China, Brasil, Estados Unidos, ¿no? Esos países, y lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no?
Perú competía con esos grandes países, ¿no? Que por ser grandes, matemáticamente se dice que hay mayor probabilidad de que tenga pues variedad en sus recursos naturales, ¿no? Y eso pasaba. Y Perú le daba por igual a ellos. Incluso lo superaba en algunos aspectos, ¿no? Bien. Entonces, pero, ¿qué es lo que critica el autor? El autor critica que por tener pues riquezas en nuestros recursos naturales, pues no significa que seamos ricos en sí, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Ajustar una pieza. ¿Qué pieza? El ciudadano peruano debe comportarse de manera formal, disciplinada, eh, organizada. Así debe ser el peruano. Y eso ayudaría a que el Perú desarrolle más. Así de simple. Dice, siendo nuestro país el principal productor mundial de páprica, páprica es lo que llamamos pimiento, ¿no? Y de lana de alpaca. Somos los primeros productores. El principal exportador de espárragos, también lo somos. También de harina de pescado. Bueno, hasta hace poco éramos número uno de vender harina de pescado, que es muy importante para el mundo, ¿no? Y también plata. Plata en el sentido del metal plata, no del dinero, de las monedas que tenemos en el bolsillo, no. Plata del metal. Y el segundo en zinc y castañas en zinc. Zinc también es otro metal. Y castañas, que es un producto comestible, ¿no? Teniendo más de 25.000 especies de plantas y estando considerado como la cuarta nación en el mundo. Estamos compitiendo con grandazos. Tenemos mayor biodiversidad. Por lo tanto, es fácil imaginarnos ese banco de oro que hemos heredado, ¿no? 25.000 especies de plantas, ya no, ya. Y es esa interpretación lo que nos hace creer que son los dotes naturales que nos han tocado y que únicamente ellos nos garantiza el progreso. Eso pensamos, que gracias a lo que tenemos garantizamos el progreso. Es decir, lo que vale, lo que marca la diferencia es lo que uno trae consigo. Sin embargo, aquí está la palabra expresión adversativa, va a decir algo en contra de lo que dice hasta ahora, ¿no? ¿Eso es cierto? La pregunta es, ¿eso es cierto? Se cuestiona, ¿no? ¿El éxito es fruto de la suerte o del esfuerzo? La clave está en la herencia o en la iniciativa y el emprendimiento. ¿Un genio nace o se hace? Esa es la pregunta, ¿no? Ya. Mario Vargas Llosa nos enseña que no bastan las dotes del talento con las que nacemos. ¿Por qué? Porque si bien Mario Vargas Llosa, este literato peruano, premio Nobel, a pesar, ¿no?, de que él es un premio Nobel y todo eso, ¿qué es lo que hace todos los días? Ya, descontado el talento, lo tiene. Nosotros también, ya todos lo tenemos ya. Pero no bastan esos dotes. Mario Vargas Llosa lo acuña. No basta esos dotes. ¿Por qué? Porque esto también es importante, mira, esto. Disciplina, poner toda la pasión, todo el entusiasmo, todo el esfuerzo por lograr lo que queremos. Por eso Mario Vargas Llosa se le podría eh, denominar un genio. ¿Por qué ha aplicado eso? Él tiene un horario para estudiar, igual que ustedes. Por eso es que ustedes sobresalen porque tienen horarios de estudio. O sea, tienen una disciplina y le ponen pasión y esfuerzo. Por eso es que ustedes tienen buenos resultados. Porque no crean que ustedes son los únicos que tienen talentos. Los alumnos que son normales, que son todos los del APU, porque también puede haber algunos que no son normales, pues tienen el talento. Pero ¿qué es lo que le falta? Porque no todos son del mismo nivel, porque les falta disciplina, porque les falta pasión y porque les falta esfuerzo. Por ejemplo, si a mí me dicen, tiene usted que dictar
con la camisa de este color y con la corbata de este color. Y si yo no le hago caso, no hay disciplina. ¿Cierto? No hay disciplina. Factores importantes. Al alumno le dicen, usted asista a la clase, escuche la clase, prenda su cámara. No lo hace, lo apaga, se queda dormido. No hay disciplina. Y el resultado es obvio, ¿no? Va a dar un examen y su nota no va a ser igual que el resto. Va a ser menos. Si alguien dice, bueno, estoy acá en selección de suerte. No sé por qué me trajeron acá. En primer lugar, no está valorando su estadía. Y por lo tanto, el que no se valora no va a rendir, pues. Porque siempre se va a creer, como se dice, indigno del puesto que le han dado. Y no es así, ya le dieron el puesto, asumirlo. Pasión, esfuerzo, le faltaría disciplina. Bien. Ser escritor, dice Mario Vargas Llosa, es un trabajo como cualquier otro. Aunque depende en gran medida de la creatividad y la imaginación, requiere, acá está, lo recalcamos, disciplina. Y no hay que esperar que llegue la inspiración. Hay que promoverla. ¿Cómo uno se inspira? Para los que escribimos, ¿no? Porque yo también escribo. Ahora, que si yo soy bueno o no, ni modo que yo me voy a calificar. La gente tiene que calificar. Claro. Entonces, mira, ve. Cuando tú lees sobre algunas cosas, oye, te inspiras. Parece mentira. Pero si tú estás sin hacer nada, ves pura televisión, puros videos en YouTube de películas, siempre estás así, pues un poco que la inspiración no se va a dar. Tienes que leer. Ojo, no existe escritor como Mario Vargas Llosa u otros escritores, aunque no hayan ganado el premio Nobel, no existen que no sean lectores asiduos. No existen. Todos los escritores leen, necesitan empaparse. Sí, todos leen. Todos leen. Y por eso Mario Vargas Llosa hace un horario tipo obrero. Los obreros ingresan a las 8 o antes quizá hasta las 12 o a la 1 y de 1 a 2 tienen su refrigerio. Incluso creo que le dan media hora. Y después continúan hasta las 5. Y el que quiere hacer sobretiempo o necesitan que se quede para hacer sobretiempo, se queda. Pero tienen un horario que cumplir, los obreros. Y Mario Vargas Llosa se comporta así, como un obrero. Siempre está leyendo. ¿Para qué lee? Primero, porque lo que va a escribir tiene que tener cierta base, cierto conocimiento. Y eso, esa prestancia, esa calidad se lo da la lectura, pues, de las tantas cosas que lee. Entonces, es fundamental que para que el Perú sea un país de éxito, su personal, como podríamos decir, sus ciudadanos deben tener esos factores que mencionó. Disciplina, ¿qué más? Pasión y esfuerzo. Ya. Y eso es un tema de voluntad y perseverancia, de motivación y ánimo para conseguir los objetivos, metas que uno se propone venciendo las dificultades que pueden surgir en el camino. Por eso creernos un país de inmensas riquezas, pero pobre, es suponer que tenemos que encontrar tesoros materiales para hacernos ricos, cuando más bien la riqueza está en nosotros mismos, en la calidad de personas, en nuestra forma de ser, nuestra capacidad de superación, nuestro emprendimiento, nuestra creatividad, nuestra laboriosidad, nuestra fuerza cultural que ya la tenemos. En suma, en todas las actitudes que tengamos. Es ahí donde debemos buscar el desarrollo de nuestro país.
Comparamos siempre, hay un país que no tiene la riqueza natural o la variedad que tenemos nosotros. No tiene. La cantidad menos. En su mar no hay peces porque es una zona rocosa. Nosotros, al contrario, sí tenemos todo eso. Tenemos peces, tenemos diversidad en nuestra naturaleza. Y a ese país todavía le han tirado 2 bombas atómicas. Sin embargo, hoy en día es un país industrial. ¿Cuál es la diferencia con nosotros los peruanos? Que tenemos otro tipo de personas. Ellos son incapaces de cruzar una luz roja. Nosotros podremos superar esa difícil obra sobrado, pero no lo hacemos. He pasado porque no hay carros. Por eso se pasa la luz roja, porque no hay carros. Apurados. Pero ellos no se pasan la luz roja. No se pasan la luz roja. Hay que aprender y aplicarlo. Claro. ¿Ustedes creen que ellos se zampan en el mercado? No. Ya, primera pregunta. ¿Cuál es el tema del texto anterior? Obviamente, la actitud de las personas como elemento del progreso del país. ¿Cómo debemos actuar si cambiamos la actitud del peruano, que es el vivo, Pepe el vivo, ¿no? Que es el estafador, ¿no? Que es capaz de dejarle sin comida al pobre por tener el dinero, ¿no? Bueno, hay tantos ejemplos para eso, nos demoraríamos mucho tiempo. Pero ojo, nos falta que los peruanos tengamos actitud para progresar el país. Ya, después hablamos de eso. 26. ¿Cuál es la opinión del autor en el texto anterior? El autor dice que no son las riquezas o bienes que tenemos que garantizan el progreso de nuestro país. No. Lo que va a garantizar es las actitudes de la gente. Ojo, al Perú no lo salva nadie. Lo salvamos todos. Nada que un partido va a sacar al Perú adelante. No, ni el gobierno anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el presente, ni el futuro. No, no, no. Ni el gobierno siguiente tampoco. ¿Sabes quién lo va a sacar? Todo el Perú. Claro. Existen formas, ¿ah? En los demás países hacen un programa para que el país continúe. O sea, el gobernante que ingresa tiene que cumplir eso. Aquí no, viene un presidente, borra el anterior. No hay conexión, bro. Es como volver a nacer. Bueno, la D por eso. Eso dice el autor anterior. ¿Cuál es el argumento principal que desarrolla el autor del texto anterior para sostener lo que dice? La B dice, más importante que tener riquezas es saber qué actitudes desarrollamos con ellas. ¿Ustedes han visto ese video del tiburón? El tiburón no es muy grande, ¿eh? Chiquito nomás es. Claro, más grande que nosotros puede ser, ¿no? Pero a comparación de la ballena, el cachalote, chico. Ya, pero ese tiburón se las trae. No es del tamaño de la película Tiburón, no, no, así no es ese tamaño. Ese es para exagerar ya. Mira, un ejemplito ya. Los japoneses vienen a las
aguas supuestamente internacionales, pero en el fondo llegan a las aguas peruanas, pues, donde hay bastante pescado. Traen tremendos barcos, se llevan los pescados. Hasta que llegue a Japón, ese pescado lo mataban, pues, ¿no? Acá lo mataban, llegaba ya muerto, lo vendían para allá. ¿Y sabe qué pasaba? El pescado se notaba que estaba guardado. Entonces, ¿qué hicieron? Lo pusieron en agua. En agua lo llevaban hasta allá. Segundo paso. Y se dieron cuenta que también el pescado no tenía el sabor que se quería. ¿Por qué? Porque el pescado se aburría, no es que le cerraban en un espacio muy restringido. ¿Sabe qué hicieron? Pusieron a un tiburón dentro del agua. Entonces los pescados se escapaban. Y el tiburón se comería pues unos cuantos, ¿no? Pero el resto quedaba, esos pescados que se escapaban estaban activos, llegaban fresquecitos. Eso hicieron los japoneses. El tiburón les sirvió para tenerlos activos, para que no estén así anquilosados. Y su carne más fresca. ¿Qué te parece? Eso hicieron los japoneses. Ya. ¿Cuál es el resumen de la argumentación del texto anterior? El desarrollo de un país no reside en los bienes interiores o heredados, sino en las actitudes. ¿Ya? Más importante que la riqueza, importa lo que uno haga con ella. Ese es el resumen. A partir del texto anterior se puede afirmar qué cosa. Mario Vargas Llosa ha logrado el Nobel solo por la gran capacidad de trabajo. No, el talento también. 2. Todo trabajo es el resultado de la voluntad y la perseverancia. Por supuesto, ¿no? ¿Solo la actitud asegura el desarrollo de un país? No, también los bienes materiales. Bueno, ninguna. El tono que predomina en el texto anterior, ¿cuál es? Nos trata de hacer pensar, ¿no? O sea, reflexión. Ya. Bueno, algunos tienen una casa tan pequeña que no pueden tener mascota, le prohíben, ¿no? La persona a quien se le alquila, etcétera. Pero la recomendación en este texto dice, cuando se forma una familia, es importante pensar en darle un espacio a una mascota. ¿Por qué? ¿Por qué? El tener una significa un gran beneficio para todos los integrantes de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué beneficios? Y además se le da la oportunidad a un animal sin hogar de ser parte de uno, sea cual sea. Claro, la mayoría tiene perro, gato. ¿Cuántos tendrá canario? Otro tipo de mascotas. Y dice que las mascotas siempre traerán alegría. Pero la razón más importante para considerar esta situación es que la interacción con animales produce beneficios, ojo, y esto no lo cuentan algunos, ¿ah? Beneficios emocionales, beneficios físicos. Ah, un beneficio emocional es algo muy valorable, ¿ah? Porque nuestras emociones a veces no las sabemos, no las conocemos. Ya te digo un ejemplo, ¿ya? Atiende esta parte, ¿ya? Ya, más o menos cómo va esto de la parte emocional? Dime, vamos a suponer que el año pasado, en Navidad, tu padre recibió un dinero muy importante. Hizo un negocio y le salió bien. Y por eso él sacó 1,000 soles de su bolsillo y te dijo, toma hijo o toma hija, es para que tú celebres la Navidad. Gástalo en lo que quieras. Y tú cuando recibiste esos 1,000 soles, ¿cómo crees que te has sentido?
Claro, has tenido alegría, pero no es una alegría cualquiera. No es como que ganó tu equipo de fútbol. No es que estás viendo a tu cantante preferido en vivo. No, es otra sensación, otra emoción. Esa emoción te da un poder. Sientes que tienes un poder, ya, para que veas cómo se crea una emoción. Ahora, imagina que tú durante 2 años has guardado dinero y has logrado reunir 1.000 soles en 2 años, ¿ah? Con tus propinas, dejaste de comer algo, te mandaron a comprar, compraste algo más barato, te quedaste con el vuelto, todo, reuniste 1.000 soles en 2 años y tú no lo quieres gastar porque la has sufrido. Ya. Ahora imagínate que ese dinero tienes y dice, bueno, como ya tengo, y justo quiero quiero una bicicleta, una montañera quiero. Te vas a comprar y tú te sientes contento de comprar con tu dinero, con tu esfuerzo, una bicicleta. Y sientes una gran emoción, ¿ah? Por eso es que algunos recomiendan que cuando tengas dinero, vayas con esa idea de ir a comprar a un lugar, simplemente con el hecho que sabes que tienes el dinero en el bolsillo, pero no compras. Pero hay una sensación que tú lo estás haciendo de manera artificial. O sea, estás manejando tus emociones. Ya, ese es el arte de la parte emocional. Es un arte, es un arte. Pero también nosotros hemos aprendido las malas artes. ¿Cómo es eso? Alguien nos rechazó, nos sentimos hecho una suela. En el suelo, así nos sentimos. Pero nosotros mismos estamos eh, haciéndole caso a esa emoción. No deberíamos considerarlo, ¿no? Alguien nos rechazó, ya pues nos rechazó. No es la única persona. Podemos conseguirnos otra y mejor, pero la persona no piensa así. Siempre está recordando, yo la quería patita, pero vino el blanquiñoso y me la quitó. Siempre está pensando la parte negativa. O sea, su emoción, la que desarrolla, es la emoción negativa. Para que vean, ¿no? Entonces, y las mascotas te dan una emoción muy interesante. Cuando viene, te saluda, te mueve la cola, te da besitos, te abraza. Es una emoción positiva y de esa emoción está hablando acá. Y esa emoción, aunque no se crea, influye en la parte física. Tu salud mejora. Ninguna persona enferma o que se haya muerto ha tenido buenas emociones. ¿Qué te parece? Está demostrado, ¿eh? Matemáticamente está demostrado. Hay estadísticas. Que las personas se curan, se sanan cuando desarrollan emociones buenas. Y tener una mascota es una emoción buena. Porque te da ese tipo de emociones positivas. Dice, los niños con mascotas tienen más alta autoestima. Son más populares entre sus compañeros. ¿Por qué? Porque aunque tú no creas, tu cuerpo irradia magnetismo, así como un imán. Cuando tú has visto esa foto de los santos que tienen en la cabeza un aura, ya todos tenemos aura, sino que a uno lo tenemos más desarrollado que otros. Bien, además adquieren habilidades para cuidar a otros. Una persona que cuida a otra, oye, está desarrollando en el aspecto, en el aspecto espiritual. Su aura aumenta, porque está haciendo algo bueno, cuidando a otros. Si cuida a su mascota, también.
Si cuida a su hermano, también, porque tenemos hermanos menores, los cuidamos, también, es muy importante. Lo ayudamos en algo. Nosotros mismos nos sentimos, tenemos una sensación buena cuando ayudamos a nuestro hermano. Claro que a veces nos peleamos, ¿no? Eso también pasa. Y algunos están acostumbrados a pelearse también. Pero esa parte es negativa porque a los dos les hace daño. Ya, ¿qué más? Comprender su naturaleza y ciclos vitales. O sea, te desarrolla la parte empática. ¿Ve? Demuestran empatía, una actitud más responsable frente a su salud. Claro, o sea, la empatía se desarrolla también. No creas que todos nacemos con empatía. Nos damos cuenta, oye, ¿verdad, no? Si a mí me hacen esto, yo también también he hecho lo mismo. Uno se acuerda, ¿no? Ah, no, esto debo evitarlo. O sea, recapitula, pues. Eso hace. El poseer una mascota ayuda a desarrollar también la comunicación no verbal. Bueno, eso también es importante, ¿no? Esta interacción se hace parte de un proceso de aprendizaje basado en experiencias positivas en que los episodios significativos en la vida de un niño o niña en relación con sus mascotas están relacionados afectivamente con su conducta futura, o sea, te forma para el futuro y su interacción con otros seres vivos, o sea, con las personas, pues, ¿no? La compañía de una mascota tiene además otro efecto beneficioso sobre las familias. Sus miembros pasan más tiempo interactuando entre ellos, desarrollando nuevos espacios de comunicación, ya que los padres necesitan enseñar a sus hijos cómo deben comportarse con sus mascotas para que puedan tener una relación segura y placentera con ellas. A ellos se suman actividades divertidas como conversaciones amistosas, ejercicios cotidianos, relajación. Desestresa también el perro, no, la mascota en general, desestresa, sí. Bueno, por lo menos en mi casa, el que hace más ejercicios es el perro. Tú lo ves y te hace acordar, oye, tengo que hacer ejercicios, porque es obligado, actualmente es obligatoria, sí. Y te hace recordar tus deberes, ¿no? Tengo que hacer ejercicios, porque el perro delante tuyo hace ejercicios. Y a ellos nadie les ha enseñado a hacer ejercicios, ¿eh? Pero ellos saben cómo hacen ejercicios, cómo se estiran. Claro, lo que nos enseñan los perros, ¿no? En ese sentido, los animales en general. Los beneficios de tener una mascota van desde ser un catalizador de emociones hasta una forma natural y profunda de potenciar la interacción familiar. Incluso mitigan la soledad. Oye, el perro no te abandona. Sí, no te abandona. ¿Vas a comprar? Te acompaña. Hasta a veces se pone en el baño para acompañar. Sí, así son los perros. Este aspecto es muy importante si consideramos que la sociedad moderna cada vez se enfrenta a la soledad. Cierto. Mira, si tú estás frente a la computadora, estás estudiando, estás practicando, no te relacionas con ningún ser humano. Y esa es la ley actual. Tendemos a ¿cómo se llama? Al aislamiento. Esa es una tendencia natural y estamos luchando contra ello. Algunos ni siquiera luchan, ni siquiera se dan cuenta que están yéndose al camino de la soledad. Y la esencia del ser humano es vivir acompañado, ¿no? Por otra parte, los beneficios emocionales que implica para los niños vivir con mascotas se suman los que tienen que ver con la salud. Sí, dan salud los perros. Los perros, digo, las mascotas. Existen estudios que indican que los pequeños que viven desde su nacimiento con animales domésticos tienen menos riesgo de padecer alergia y asisten más a clases. Esto quiere decir que potencian el estado físico de un niño, puesto que lo mantienen en constante actividad y los exponen a situaciones en las que se crean anticuerpos que más adelante servirán como defensa para los pequeños. Tener una mascota en casa siempre es bueno, por eso se recomienda contemplar la adopción de uno como plan familiar, de importancia para que... ¿Y sabe qué hacen algunos? Se compran un perro. Se compran un perro. Su vecino, su amigo, su familiar le ofreció un perro, pero él dijo, no, yo quiero un perro de esta clase, que sea de raza inglesa, ¿no? Pero no tiene nada que ver la raza. Puede ser un chusquito.
Nada tiene que ver la raza. Cumple la misma función. Y es más, los perros de raza requieren un trato más, más especial. Sí, también desarrolla, claro. Pero yo con eso te estoy diciendo que no es necesario. Ahora, si tú lo haces, ya es un problema tuyo. Es algo tuyo. Por eso se recomienda contemplar la adopción, dice, por todos los beneficios. O sea, el autor está contento, pues, ¿no? Por todo lo que puede aportar una mascota en la familia y en el desarrollo de una persona como los niños. ¿Cuál es el tema del texto? La D, los beneficios de una mascota dentro de la familia. De forma general es eso. ¿Cuál es la tesis puesta en el texto anterior? Tener una mascota significa un gran beneficio para todos los integrantes de la familia. ¿Cuál es el argumento central del texto? Que relacionarlos con las mascotas produce beneficios de salud o físicos y emocionales. Muy importantes también, porque lo emocional también trasciende a la parte de salud. Profe, ¿pero qué? ¿La emoción tiene que ver con la salud? Claro. Mira, hay alumnos que han postulado a la universidad y por el temor o miedo que han tenido, ¿sabe qué ha pasado? Su estómago se ha aflojado. O sea, les ha dado la diarrea, pues. Eso pasaba, ¿sí? Y si no le da eso, tiene dolor de estómago, sin lugar a, sin defecar nada, nada, pero le duele el estómago. Se le hace un nudo en el estómago, antes del examen, por el temor al examen. ¿Y de dónde sale ese dolor? ¿De dónde sale que el estómago se le... ¿Por qué? Porque la parte emocional, la parte emocional, claro. O sea, lo emocional te enferma o también te cura. Acuérdate de eso. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis de la argumentación? O sea, un resumen, ¿no? Y claro, ahí hay dos respuestas, la B y la D, pero mejor es la D, porque dice con mayores datos que están en el texto. Dice, considerar adoptar una mascota y hacerla parte de la familia es importante, ya que de esta manera se gozaría de los beneficios que promueve el autor, tanto emocionales como físicos, considera los dos. Esta produce no solamente en los niños, sino también en grandes y chicos, por eso dice. Por eso ese es el resumen, pues, ¿no? Claro. Pregunta 35. En el texto, ¿qué se afirma? Que existen estudios que indican que hay niños que crecieron con mascotas y ahora tienen menos riesgo de padecer alergias. ¿Qué te parece? ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el tono del texto anterior? Primero nos aconseja, ¿no? Y con eso ya tenemos la respuesta. La A. Y ahí termina. Ahora tú dirás, seguro que vamos a ir al divertimático. No, no. ¿A qué vamos? A desarrollar el balotario. Tenemos balotario, chicos. Sí, tenemos el balotario. O sea, de este balotario van a salir las preguntas. De este balotario salen las preguntas. Bien, ahí lo ven, ahí están. Como yo soy súper inteligente, lo voy a agrandar para que lo veamos mejor. Ahí está, balotario. Esto les he enviado. Ya. Primero vamos a empezar con los sinónimos contextuales, porque hemos hecho sinónimos lexicales y sinónimos contextuales. Y acá dice, en Brasil se celebra el carnaval más grande del mundo. Las personas festejan con algarabía
sin dejar de lado la bonomía. Y la bonomía sería más o menos la bondad, ¿no? La bondad. La bondad que no está en las alternativas, porque dice elegancia, tolerancia, afabilidad, ostentación y lujuria. Ah, pero ¿quién se acercaría a hacer algo similar a bondad? Afabilidad. Esa sería la respuesta. A ver, vamos a ver si lo podemos sombrear. Ah, sí, sí lo podemos sombrear. Incluso mira, a ver lo que le voy a hacer. Ahí está. Resaltamos exactamente. Muy bien. O sea, el sinónimo, el más cercano de todos, es afabilidad. La persona afable es la persona amable, bondadosa. Bueno, buena propaganda para el Carnaval de Brasil, ¿ah? Buena propaganda. Pero no es que yo lo haga, sino que así vino, así vino. En Perú también tenemos carnavales, pues. La de Cajamarca, la de Puno, la de Ayacucho, etc. Son varios carnavales que tenemos. En Lima sí, ya eso no es carnaval. Las compañías de hoy en día exigen una experticia centrada en el marketing por parte de los empleados. El sinónimo de la palabra subrayada, ¿cuál es? O sea, de la palabra experticia. Experto es que tiene experiencia. ¿Con quién podríamos asociar? Obviamente con maestría. Porque el maestro, pues, ¿no? El maestro es el que enseña, el que sabe más, ¿no? Tiene más experiencia. Trejo, recorrido. Mesura es moderación. Mácula es mancha. Por ejemplo, el día de ayer, ¿qué se celebró? No, ayer no, fue antes de ayer. El día de la Inmaculada Concepción. Si mácula es mancha, o sea, sería de una concepción limpia, ¿no? Pura, que era el engendramiento de Jesús, ¿no? Esa es la Inmaculada Concepción. 8 de diciembre. Así es. ¿Qué es abducir? Ya, si tú sabes qué es abducir, lo máximo, no creo. Disculpa que diga, pero es un reto, un reto. ¿Qué será abducir? Imagínate que vienen extraterrestres y te llevan. Ya después te pueden devolver también, ¿no? Ya se aburren contigo, te mandan de nuevo a la Tierra. Eso se llama abducir. Eso es abducir. Eh, Te repito, cuando un extraterrestre se lleva a un ser humano, ¿ya? Y te regresa, ya, eso es abducción. Eso es una abducción. Aunque ahí he visto un significado diferente, ¿ah? Sacar de tu mente, ¿qué me dijo? A ver, voy a leerle, ¿ah? Dijo, sacar tu pensamiento de la mente, sacar tu conocimiento de la mente. Podría ser también, claro. Pero lo que te digo, sí también es, ¿ah? Ya. Y hablando de marketing, voy a aprovechar esto, ¿ya? Esta palabrita. Primero, no es español. Segundo, tiene que ver con mercado. Y ahí está el gerundio in, ¿sí o no? Para aquellos que saben inglés. In es un gerundio, ¿sí o no? Mercadeando, por decir. Ya. Ustedes han escuchado siempre que dicen, oye, te estás marketeando. ¿Han escuchado, sí o no? Ya. Primero que hacer marketing no es publicitarse más, ¿no? No es hacer más propaganda. Muchos piensan eso cuando te dicen, te estás marketeando. O sea, te estás haciendo propaganda, haciéndose conocido, te estás vendiendo, algo así. No. Según los
los conceptos del marketing es cuando el vendedor hace una empatía con su comprador, ve qué necesita, de qué carece. O sea, busca cómo atenderlo mejor a su cliente, para no perderlo. Por eso está el marketing, para que sepa qué te falta, qué necesitas, para atenderte mejor y tú nunca dejes de ser mi cliente. Ya, eso es marketing. Resumiendo, marketing es cómo darle a las necesidades de tu cliente. Y como consecuencia, no lo vas a perder. Al contrario, lo vas a ganar. Incondicionalmente incluso. Esa es la idea. Porque muchos pondrán un montón de propagandas a su producto. Pero si su atención es mala, si no sabe lo que necesita. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes camote morado y camote amarillo. El camote amarillo te sale a cada rato. El camote morado no sale. Entonces alguien viene y dice, señor, ¿cuál es el camote que sirve para freír? Ah, llévese este morado. Si no es para eso. Claro que se puede freír, pero no es para eso. Entonces, ¿qué está haciendo el vendedor? Está vendiendo lo que él quiere. O sea, está anteponiendo su persona a la necesidad de su persona a la necesidad del comprador. Profe, es cierto, pues, profe, pero ¿para qué vende? No, no, no. Es que si uno quiere vender, también tiene que asegurar a su clientela. Ese es el marketing. Ya, vamos a suponer ya que tú vendes fierros para hacer ventanas, puertas de metal. Tú vendes fierro, ¿de acuerdo? Y alguien viene y te dice, ¿no tiene soldadura? Te dice. Entonces, ¿tú qué dices? No, acá vendemos fierro. Maltrato. Segundo, eso necesita tu cliente. No lo has escuchado. En cambio, el que sabe hacer marketing, ¿qué dice? Claro, cómo no. ¿Para cuándo lo quiere? Se lo podemos llevar a su casa, al lugar donde trabaja. Ya, mañana me lo lleva. ¿Qué hace el vendedor que solamente tiene fierro? Llama a la empresa que vende soldadura, dice, ¿cuánto está tal? ¿Cuánto cuesta tal? Listo. Ya, tráigame. Sí, lo trae, saca la porción que necesita la persona que te compró el metal y quería también soldadura además y se lo lleva. Ese cliente va a estar contento porque llega a un lugar y encuentra todo. Y ojo, la persona que vendía no tenía todo. ¿Pero qué hizo? Solucionó. ¿Era difícil? No. Les sobró un poco. Otros que vengan, miran, no solamente vende fierro, también vende su complemento, la soldadura. ¿Y qué hay que hacer a veces con eso? También se necesita algo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Ahí. Se me había chutado. Ya, listo. Entonces, qué raro, si no tengo el Face prendido, me están llamando por ahorita. Bueno, entonces, chicos, ya bueno, después te atiendo. Listo. Tengo el Facebook apagado, pero aparece acá el saludo. Bueno, entonces, eso es, ¿no? O sea que el vendedor debe saber qué necesita su cliente para tener el producto, pues. ¿Sí o no? Claro. Ya, mira, tú vendes pavo. Para Navidad ya, tú vendes pavo. Pero los que compran pavo, ¿qué van a hacer con el pavo? Lo van a poner al horno. Y para ponerlo al horno, ¿qué le echan? Condimentos. ¿No le tendrías un preparado para venderle al que compra tu pavo? ¿Sí o no? Eso es marketing. Satisfacer la necesidad de su cliente y no perderlo, ganarlo. Pero la gente, ¿qué cosa dice? ¿Que marketing qué cosa es? Publicitarse. ¿Cómo te marketea? Dicen. Es error, tremendo error. La farándula, pues la farándula.
Seguimos. El gobierno de Buenos Aires inicia su campaña de vacunación contra la COVID, aplicando la Sputnik y convirtiendo el primer país de América al inocular a su población con este antídoto elaborado en Rusia. La palabra vacunación, ¿cuál podría ser? Obviamente la A, muy bien. Una vacunación pasa por la inoculación. Esa sería. Estás anotando la respuesta, ¿no? Ya. La tiranía de la ignorancia es la más dura y lóbrega de las esclavitudes. Lóbrega es uno, oscura, y otro podría ser triste, pero acá no hay nada de triste, pero sí hay oscuridad. Y la oscuridad pasa por lo tenebroso, ¿no? Que tiene que ver con las tinieblas. Ya dice acá. De la expresión soy de la opinión de que cuando se trata como si fuese idiota, es muy probable que si no lo es, llegue pronto a hacerlo, pues no, por el contrario, tu espejo como padre le infundirá seguridad y confianza en sí mismo. Claro, a veces el padre lo trata como cualquier cosa a su hijo porque es el padre. Cree que es su propiedad. No es así. Es una persona, merece el respeto máximo. Al revés también, el padre merece, aunque de repente no sepa manejar las redes sociales, las computadoras, pero merece respeto. A veces algunos hijos dicen, este viejo está pasado. Dice, no, no es cierto. No está bien. Bien, infundirá. Infundirá puede ser inspirará, por supuesto, muy bien. Infundirá. Infundir es estimular, pues, ¿no? ¿Y quién estimula la inspiración? 6. Hasta los más célebres literatos son presos de sus palabras y algunos demás son víctimas de ellas. En el caso de francés Albert Camus, Nobel de Literatura, que nació en el año 57, que por karma o mala suerte que murió de la forma más absurda. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo murió? ¿Qué fue? Camus, al escuchar la noticia de que un ciclista llamado Fausto Coppi había muerto en un accidente de tránsito, declaró que no conocía una manera más idiota de morir. Así dijo Albert Camus. No quería ofenderlo a Fausto Coppi. Lo que estaba hablando es de la forma como murió. ¿Entendemos eso? En la 4 dice, Coppi fue campeón del mundo de ciclismo en ruta en el año 53, estableciendo un récord mundial 5 años antes. Y la 5 dice, 5 días más tarde Camus irónicamente fallecía de la misma forma. O sea, como había dicho que era una muerte idiota, igualito él murió. Ironías del destino, ¿no? Él eh, deplora, incluso hasta llega a la parte ofensiva de decir una manera más idiota de morir y él muere también de la misma manera, o sea, de la forma como él decía que era la manera más idiota de morir. Entonces, la que se va sería la 4. Nada tiene que ver hablar de ese concepto de Coppi que fue campeón, etcétera. Pues estamos hablando de un accidente, ¿no? La forma de morir, ¿no? Entonces sería la 4. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué te pones así? Ya. ¿Por qué te pones así? Ahora sí. Así creo que será mejor. Ahora sí. La 4 se va. A ver, aquí vamos a ver, primero, a ver. Ya. A ver. Dice, el amor ha sido desde siempre un tema central para la humanidad. El amor ha servido de fuente de inspiración para la poesía, la música, la pintura y el arte en todas sus formas. El amor se ha convertido en un tema de interés también para la ciencia. Gracias al desarrollo de modernas técnicas de imagen, podemos observar directamente lo que pasa dentro de nuestras cabezas cuando nos enamoramos. Una tomografía computarizada de la cabeza es un procedimiento que utiliza muchos rayos X para crear. La 5 nada tiene que ver con la relación del amor, ¿no? Hasta la 4 habla de enamoramos a Casio, ¿no? Hasta la 4 habla de eso. Entonces en la 7 sería la E, que habla de un caso ya médico, ¿no? Parece ya una idea relacionada con la medicina, ¿no? Sería esta. Ya ver. Las patentes de Nikola Tesla.
y su trabajo teórico ayudaron a forjar la base de los sistemas modernos, Tesla Motors es una compañía estadounidense ubicada. Bueno, la 2 me está hablando de una compañía, pero en la 1 me está hablando de la persona llamado Nikola Tesla. O sea, la 1 habla de una persona y la 2 me habla de una empresa, de una compañía. La 3 se relaciona con la 2, porque también está hablando de la empresa. Y en la 5, en la 4 también habla de la empresa. En la 5 también habla de la empresa. O sea, en la 8, la que se va sería la A, porque no habla de la empresa, sino del... ¿Sabe por qué le pusieron a esa empresa Tesla? Porque existió un científico llamado Tesla. Por esa razón se le puso a esa empresa. Claro. Tesla es un genio no reconocido. Por eso yo los invito a que anoten ese nombre, Nikola Tesla, y averigüen qué hizo, qué hizo, qué inventó, qué descubrió, qué hizo. Ya listo, a ver cómo hacemos esto. Podría ser así. Incluso puede ser así. A ver, vamos a ver si hemos logrado nuestro cometido. Ay, ¿qué pasó acá? Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está la pregunta completa. Bueno, dice, a ver. Ya, dice, la orquesta musical conocida como la 440, de Juan Luis Guerra, creo, cuenta con más de 30 años de trayectoria. El nombre de 440 es el que se le da coloquialmente al sonido que produce una vibración a 440 Hz a 20 grados centígrados y sirve como referencia para la afinación musical. Claro, cuando uno va a afinar la música, no, lo que sabe música, pues, ¿no? Siempre se afina con el número de 440. Eso dice la dosa. En la 3 dice, el nacimiento de la 440 se remonta al encuentro en el año 84 de Maridalia Hernández, Mariela Mercado, Roger Sayas, Bazán y por supuesto el vocalista y compositor Juan Luis Guerra. Está hablando en todos del grupo llamado 440. Pero la 2 me está hablando de qué cosa es 440. Y 440 es la afinación de la música. O sea, cómo se afina cualquier instrumento musical. 4. El gran acierto del cantante fue crear un merengue en que se puede escuchar y bailar dando el sello peculiar al grupo. Tan popular es el grupo que en la canción Colgando en tus manos le rinden honores, ya que en su letra dice, te envío canciones de 440. Bueno, 440. Bueno, esa es la música actual, ¿ah? La música antigua no era 440, era 442. Y dice que la música 442 trae beneficios al cuerpo humano, pero la 440 no trae esos beneficios. Por eso se invita a que escuchen música o sonidos parecidos a la música con la tonalidad de la 432 Hz. 432 Hz. Recomendación. Yo se lo recomiendo. Ya vamos a ver con esto. Y ahí está la pregunta. ¿Cuál marqué? ¿No marqué nada? Sí marqué. No marqué nada. Era la 2, ¿no es cierto? Porque habla de habla de la cantidad para afinar. La cantidad musical para afinar, ¿no? El resto me habla del grupo 440, donde canta Juan Luis Guerra, ¿no? Los otros están hablando del grupo musical. El 2 no habla del grupo musical. Y aquí la 10 dice, varias sustancias circulan por nuestro cuerpo y el excedente se envía a los riñones para el excedente, o sea, las sustancias que circulan hay un sobrante, ¿no? Cuando mayor sea la producción de orina, más probablemente será que nuestro organismo pueda deshacerse.
Muy bien. En este caso, aquí está hablando exclusivamente de los cálculos biliares. La 5 se va. Ya, y este texto, por si acaso, este texto dice, pese a que la información es reconocida como uno de los resultados valiosos de la educación, muy pocos maestros se contentarían en considerarla como la única primordial consecuencia de la enseñanza. Ojo, muchos piensan que darle más información al estudiante, ojo, piensa que dándole más información al estudiante ya cumplieron con su trabajo de educar. O sea, más datos le dan al alumno, ya cumplieron, ya los eduqué. No, hay que enseñarles también a otras cosas como pensar, deducir, ¿no? De los datos que le han dado, deducir también. Son dos elementos nomás que te estoy mencionando. Se necesita alguna muestra que los estudiantes puedan hacer algo. Eso es lo que hay que buscar, que con lo que aprendieron hagan algo, que no quede solamente en la teoría, sino lo apliquen en la práctica. ¿Y sabes cómo se llama eso? Técnica. O sea, deben enseñarles técnicas los profesores para saber cómo aplican lo que han aprendido. Claro. Y de esa manera han desarrollado esto. Esto han desarrollado. Sus habilidades intelectuales y capacidades técnicas. Los dos lo han conjugado y han aprendido no solamente a recepcionar datos, sino también a aplicarlos. Y de esa manera han desarrollado habilidades intelectuales y también habilidades técnicas. Por lo tanto, en la pregunta 11, la capacidad técnica, ¿cuál sería? Esta es la capacidad técnica. El modo de operar en la solución de nuevos problemas. Anótalo. Ya, anótalo. La enseñanza debe desarrollar ¿qué cosa? Debe desarrollar, no solamente llenarle de conocimientos, sino que también debe desarrollar la capacidad intelectual y técnica. La 13. La habilidad intelectual tiene por finalidad, ¿cuál? Esto. Comprender los problemas y darles solución. 13, ¿no? Ya. 14. El texto argumenta en favor de quién? De que no solamente tenemos que aprender conocimientos, sino también tenemos que aprender a aplicarlos. ¿Cuál sería el título apropiado para el texto? Si el autor dice que enseñar no solamente es llenarle de datos al estudiante, sino también que lo que aprendió lo aplique. Ya, ese debe ser lo que debe hacer un profesor. Por lo tanto, sería objetivos de la enseñanza. Ya, listo. Esa es la 15. Acá hay otra lecturita. Dice, indudablemente hay buenas razones que abonan a la esperanza de que todo dogmatizar en filosofía, aunque se haya presentado como algo muy solemne, muy definitivo, válido, acaso no haya sido más que una noble probabilidad y cosa de principiantes, y quizá está muy cerca en el tiempo que se comprendería cada vez más qué es lo que propiamente ha bastado para poner la primera piedra de esos sublimes e incondicionales edificios de filósofos que los dogmáticos han venido levantando hasta ahora. Claro, el dogmatismo está desterrado de la filosofía. ¿Por qué? Porque los filósofos siempre están cuestionando las verdades, que hoy día son verdades, mañana ya no lo son, gracias a los cuestionamientos de los filósofos. Los filósofos nunca llegan a un final, siempre es una constante renovación del concepto que puedan crear, que puedan analizar también. Esa es una característica de la filosofía. ¿Ya? Pregunta 16. ¿La lectura trata sobre qué? Sobre que la filosofía pues no debe solamente ceñirse a la dogmatización, ¿no? Debe ser mucho más amplia, debe ser cuestionable, así como lo hace la ciencia, ¿no? Ya, ¿a qué se refiere el autor cuando habla de qué es lo que? La respuesta, la causa, la causa. Una forma originaria de dogmatismo y filosofía sería, esto es algo dogmático.
Ya. Por si acaso, estos se lo voy a reenviar ya. Esto va a aparecer como balotario 2, pero en verdad es la misma, sino que este está con respuestas, para que ustedes lo desarrollen, ¿ya? Bien, chicos. Dejamos de compartir y entran a su Divertimático.